podemos decir que se trata de una novela realista, por ejemplos como el que acaba de poner Francesc. Aparte, él nos transfiere todas las escenas, incluso de sexo, de violencia, hay mucha truculencia, y nos las refiere en toda su explicitud, cosa que nos puede provocar a lo largo de la lectura más de un estremecimiento y una herida a la sensibilidad, lo cual no está mal en el sentido de denunciar o no hacer oídos sordos a una realidad que estuvo ahí y que todavía colea. Claro, ¿qué es la esclavitud propiamente dicha? La esclavitud no es más que carecer de libertad por estar bajo el dominio y la sumisión de otra persona. Cuando una persona se cree que es Dios, que todo lo que hace lo van a venerar, sea lo que sea, bueno o malo, esto engrandece a esa persona, hasta tal punto de que humilla, de que usa a otra persona como alfombra para poner los pies cuando se levanta por la mañana. O sea, hasta ese punto se llega. Cualquier cosa, si te pego, da igual, tú no eres nada. En el siglo XIII se tenía la convicción de que los negros africanos carecían de alma, así que fueron considerados jurídicamente como cosas. Es duro. Y si alguien prohibía azotar a uno, era porque iban a perder valor en el mercado. Exactamente. Se idearon objetos como los grilletes, las sogas, las cadenas, los cepos, el temido látigo, por supuesto, pero sobre todo las marcas en la carne a hierro candente. Esto aseguraba al amo la propiedad del esclavo. Y bueno, también nos podrás ilustrar acerca del tema de la esclavitud con respecto a que podemos hablar de la esclavitud en la antigüedad o en la Edad Media, que era la esclavitud de un pueblo sometido a régimen de esclavitud por otro, por una conquista bélica y tal. Pero aquí estamos hablando de la esclavitud que vino a raíz del colonialismo, la esclavitud de los países africanos, en los que Portugal hacía el principal papel de intermediación con respecto a Occidente y los árabes con respecto a Oriente, ¿no? Lo actual, sí. Es así, Diego. Y entonces Portugal era una potencia. Sí, Portugal no tiene que ver ahora nada con los portugueses, Dios me libre. Claro, pero, histórico. evidentemente, pero la historia está ahí y no hay quien la mueva. Los portugueses eran los mayores negreros de la historia. Parece una cosa... Negrero se entiende por traficante de personas africanas de raza negra. En el siglo XVI hubo un incremento de esclavos africanos como una importante mano de obra para la explotación agrícola del Caribe. Esto le llevó a los negreros portugueses a incrementar la labor de adentrarse en África y en coger miles, apresar miles de negros africanos, de africanos, de tribus tan distintas como los mandingas o los yorubas. Y cruzarlos entre sí como si de animales. Sí, de hecho, para conseguir... Ekun es vendido como semental. O sea, como semental, porque entre un semental, entre un yoruba o una mujer yoruba y un hombre mandinga, lo que sale es un toro de Miura, decían ellos. Es un comparativo, ¿no? Sale un buen ejemplar, según ellos, en la época. Entonces, Ekun es un hombre casi de 2 metros, de 18 años, fuerte, y lo usan como semental. Da igual que se acueste que lo pongan a yacer con su hermana o con su madre o con quien sea, es igual. O sea, el caso es que lo que tenga que esté bien. Y hay pasajes duros con respecto a esto, pero que son así, ¿no? O sea, entonces la historia es la historia y no hay que darle la espalda. No, y en la labor introspectiva, fruto de una ingente, presupongo, documentación, nos hace entrar en el temperamento del propio esclavo y en el de los negros. O sea, confrontas de una manera magistral ambos temperamentos, y eso es fruto de una, como digo, una afinada documentación. Y aparte nos describe todo el proceso desde que el negro es capturado en su tribu
hasta cómo es conducido a otro sitio para luego transportarlo en el barco y llevarlo a vender a otro país. O sea, todo el proceso está ahí y aparte el proceso psicológico tanto de víctimas como de verdugos. Sí, es muy interesante. los portugueses entraban masacrando los poblados y se los llevaban galeones a la isla de Gorée. La isla de Gorée es una pequeña isla a 3 kilómetros de las costas de Dakar, perteneciente al Senegal. Durante más de 3 siglos fue el lugar idóneo para la venta y las subastas de esclavos. Luego eran confinados en barracones sucios y pestilentes a la espera de ser embarcados en galeones rumbo a los Caribes. Una vez llegados a los Caribes, eran engordados, cebados, lavados, para que lucieran saludables y poder ser vendidos al mejor postor. ¿A quién? A terratenientes o grandes hacendados. ¿Para qué? Para trabajar en plantaciones de cacao, de café, de algodón, la recogida de caña de azúcar, trabajar como bestias en minas, los más afortunados como esclavos domésticos. Y luego, evidentemente, eran marcados para asegurarse, como ya he dicho antes, la propiedad del esclavo, la propiedad del amo hacia el esclavo. Entonces, era el tráfico, en el siglo XVI fue de entre 1 millón a 1,5 millones, en el siglo XVII ya fue de 3 millones, pasando a 7 millones de esclavos africanos en el siglo XVIII. Al final de todo esto, se llegó entre 15 y 20 millones de esclavos africanos fueron descargados de sus familias, de sus hermanos, de sus hijos, y todos tienen corazón. Me gustaría también hablar del andamiaje. Es una novela no solo trabajada en lo que a documentación se refiere, sino en cuanto a estructura. Me ha llamado la atención con qué elasticidad juegas con el tiempo, porque pasan en algunos capítulos días, en otros semanas y en otros incluso años, pero no se pierde unidad narrativa, o sea, todo encaja muy bien. Y yo creo que ahí hay algo de magia bien trabajada. Hago una estructura de tiempos, cómo se mueven los personajes. Hay situaciones como ha dicho Diego, de semanas, de horas, de días, de años, sin dejar al lector que se le rompa ese hilo de unión entre las horas, los días, los meses, los años. Es un libro que a todos los que estamos aquí nos afectaría, porque nadie de los que estamos aquí quisiera tener un esclavo. Estoy completamente convencido de ello. Nadie de los que está aquí quiere tener un esclavo bajo su mando, seguro que no. Y eso afecta. Así que conseguir escribir de manera que los días, las semanas, los años sea un hilo de unión para que a todo el mundo le atraiga. O sea, que cuando lo leas y tú lo abras por donde, el capítulo que vayas por donde vayas, sepas qué es lo que te atrae. Y ahora me gustaría también hablar conectando la temática de Kuhn un poco con la actualidad. La trama de la novela transcurre a través de una actividad que es una actividad económica y en un determinado contexto económico, o sea, que es el capitalismo o el paleocapitalismo de aquella época. ¿Crees que con otro sistema económico no hubiera podido ir aparejado un comercio o un tráfico? Porque al final esto es comercio. Claro, o sea, es que lo tenemos constantemente. El tráfico, vamos a dejar de esclavos. El tráfico de personas, ya da igual negros que blancos, porque todos los que estamos aquí hemos oído de venta de niños, de trata de blancas. Lo que más mueve es el dinero. El dinero es lo que trae la esclavitud. En aquella época era el dinero igual que lo es ahora. Yo te cojo, te capturo y te vendo. Me enriquezco. Antes y ahora. Kuhn sufre castigo tras castigo, humillación tras humillación.
todo por conseguir su libertad. ¿Con qué fin? Para conseguir la libertad de su propio pueblo. Él, Ekun, asume la jefatura, hereda la jefatura de los yorubas. Y él hace lo que sea, por lo que sea, lucha, hace lo que sea para conseguir su libertad, pero no mirando por él. Él, como persona, le da igual. Él lo que quiere es librar a su pueblo de ese yugo. ¿Quién eres tú para tener poder sobre mí? Él no lo entiende eso. Él era un campesino en su tribu. ¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes a mi casa? ¿Por qué matas a mi madre? ¿Quién eres tú? No puedo. No puedo, me rebelo contra eso. Pero claro, Ekun no sabe que la fuerza y el poder están por encima de él. Y hasta que opta la posibilidad de la sumisión con un fin. Y otra lección que extraigo yo de la novela es que precisamente a fuerza de látigos, de torturas extremas, no se consigue lo que se consigue con un poco de ternura, porque uno entra en la civilización occidental por la vía de cierto cariño, de cierto afecto. Efectivamente. Sí, no me puedo resistir a decir que también está el campo semántico de la navegación. Se aprenderá mucho de ese tema. También nos instruye mucho la novela acerca del tema de la navegación, ¿no? ¿Te has documentado ahí? Sí, creo que de la novela, para mí, personalmente, ha sido el punto más difícil, sinceramente. Porque de navegación es que poca cosa, sinceramente tengo idea. Así que a través de la Comandancia de Marina de Barcelona, pues empecé a informarme a través de la Facultad de Historia también de Barcelona. Pues pude acceder a decanos, a profesores y manejar una probeta como el Jebeik por el Atlántico Norte del año 1700, aseguro que es muy complicado. Saber hablar como hablaba la marinería de la época es muy complicado. Para que la gente lo entienda, para que los lectores que lean Ekun se introduzcan, vivan, sientan esa navegación, sí, me asesoré muchísimo.